Muy buenas friqueros y friqueras, bienvenidos al canal, soy Ivanovic y aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí estamos en un nuevo gameplay del videojuego Mass Effect Legendary Edition, concretamente el Mass Effect 2, aquí estamos en una nueva parte en la que, bueno, vamos a seguir con las nuevas aventuras del comandante Shepard, con su nueva tripulación, con su nueva nave, la nueva Normandía, ¿no? Vamos a ir explorando un poquito en este vídeo las partes que hay, ¿no? Para, digamos, ver las diferencias que había con el anterior modelo, con el del primer juego. Y sobre todo vamos a, ahora al principio, tenía planeado pues hacer la típica ronda, ¿no? De conversaciones con nuestros compañeros, aunque por ahora no tengamos todos. Ya vimos en el vídeo anterior que el hombre ilusorio nos mandó la misión de ir reclutando a los nuevos miembros, ¿no? A gente pues, que tenía habilidades especiales, ¿no? Para la misión, ¿no? Y claro, por eso digo que todavía falta gente, ¿no? Por conocer, gente que instalarse, ¿no? O sea que obviamente estamos al principio. Tenemos a Miranda y a Jacob ahí y seguramente habrá más miembros de la tripulación con los que podremos hablar. Y bueno, hoy no sé si intentar hacer algunas secundarias y luego ir a alguna principal. Ya veremos a ver cómo evoluciona eso. No he tenido tiempo para, digamos, planear lo que quería hacer en este vídeo, pero bueno, ahora al principio vamos a hacer eso, luego veremos las misiones que tenemos, las que se nos han activado y demás, ¿no? Vamos a ir conociendo un poquito el nuevo ambiente de Shepard y demás. Así que bueno, como siempre antes de empezar, dejar un buen like ya para mostrar vuestro apoyo por este contenido y por este canal, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subo los vídeos lo antes posible. En la descripción tenéis ahí mis cuentas sociales, tanto el enlace de Instagram, de Twitter y de Trovo para que me podáis seguir, el enlace del último gameplay y las listas de reproducción de tanto este segundo juego, del Mass Effect 2, del 1 y la lista global, ¿no? Que voy a crear para los gameplays de los tres juegos, ¿no? De las tres primeras entregas del Mass Effect. Así que venga, vamos a darle caña con el nuevo gameplay. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos ya con el comandante Shepard. Vamos a ver primero, voy a darle aquí al menú a ver si podemos activar. Tenemos lo del diario, el códice voy a dejarlo como leído. Vamos a ir a pelotón, a los puntos del pelotón, a ver que puedo mejorar más, ¿vale? Pues a ver, voy a mejorar la incendiaria, una para la criogénica y otra para la conmoción. Así tenemos ya más o menos algún punto mejorado para cada mejora. Y bueno, no sé si... Bueno, vamos primero a hacer la ronda de conversaciones. Vamos a explorar un poquito la nave para ver qué hay por ahí. Pero bueno, primero vamos a ver... Creo que primero sería hablar con asistente Chambers, ¿no? Que va a ser un poco la que nos vaya a llevar un poco... Pues lo que digo, los mensajes, ¿no? Que aparezcan aquí en la terminal y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con ella primero. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. No. Es la asistente Chambers. Okay, Kelly. Anything else? Nada. No sé. Venga, vamos a preguntar primero que hagan un análisis de la tripulación. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Vale, pues creo que va a ser la primera persona con la que hablar, así que o lo dejamos para el final, ya que luego vamos a ver las misiones. Bueno, yo creo que sí, mejor vamos a dejarlo para el final, porque va a estar aquí en el puente de mando, así ahí en la cabina del piloto, así que. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Pero bueno, no estoy acostumbrado a esto. A ver, vamos a preguntar la cosita. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of
No es, no es algo que esté dentro de su funcionalidad, ¿no? Eso es algo que hace por ella misma, por el bien de la misión. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job and it's most effective when done informally. Joder, es que... A ver, obviamente voy a darle a la buena, pero joder, estaría bien también hacer una partida respondiendo borde todo el rato. Que lo he pensado tantas veces, tanto con el primer juego como ahora, estaría súper gracioso, la verdad, porque no contestaría así. Yo siempre contesto amable, pero no sé, por curiosidad también, ¿no? Pues saber cómo reacciona la gente, ¿no? Y qué reputación me gano. Estaría bien, la verdad. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? Bueno, pero hay que ser un buen capitán, ¿no? Vale. ¿Qué piensas de Cerberus? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. Claro, aquí ahora como vamos a trabajar para Cerberus, pues obviamente nos lo van a poner como la organización salvadora de la humanidad, ¿no? Así que, bueno, a ver qué os parece. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. ¿Racistas? Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Hostia, eres adorable. Que me estoy orientando un montón lo de la respuesta. No, esta no es borde. O creo que no será borde, pero joder, que solo por las risas, ¿eh? What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? No. Venga, va la última. I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. No lo haremos. Ahí sí que mostramos seguridad, ¿eh? Don't worry. We'll defeat the collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que estos van a ir a liarse ya en la primera conversación que van a tener o qué? Te dejaría caer. Ay, por favor. Hostia, esto ya es ligar, ¿eh? Joder, venga, va, no sé. Vamos a ver un poquito las posibilidades, pero joder. Qué directos. Bueno. ¡Al camarote! ¡Vámonos al camarote! Por Dios, ni con Ashley, ¿eh? Ni con Ashley el primer juego pasaba esto, ¿eh? Ashley era más formal, Dios. Está... Joder, pero qué relación van a tener estos dos. Hostia. Vamos a ver la terminal. Es que no sé si dejar estas cosas que toca hacer aquí para el final y hacer la ronda ya. Hacer la ronda antes de hablar con Joker, ¿no? Y mirar los mensajes. Ah, vale. Información sobre el área. Vale. Vamos a bajar al nivel más bajo a ver quién hay. Obviamente cuando se vayan sumando miembros, ¿no? Cuando ya vamos reclutando a la gente, pues ya cada uno tendrá su lugar, ¿no? Donde iremos a hablar con ellos, ¿no? Como en el primer juego, básicamente. Lo que aquí creo que va a haber más... No sé, van a estar más separados, ¿no? La verdad que en la primera Normandía estaban... que todos estaban juntos. Vale, cubierta... Cancelar la cubierta inferior. Vale. Motor, ¿no? Porque esto es el motor.
Ah, se puede hablar con... Ah, vale. Vamos a ver, vale, vamos a hablar con ellos. All the way down here to see us? Ingenieros. Speaking to our commanding officer. Hola. Touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? ¿Queréis algo? Is ¿Necesitáis setup okay algo? down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. A ver, vamos a ver si podemos ayudar a mejorar la nave, aunque sea. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Sí, una mejora de conexiones, vamos. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Bueno, yo creo que allí en Omega creo que hay una misión principal o algo así, ¿no? O sea que cuando pasemos por ahí podemos cumplirla también. Esta será una secundaria, pero bueno, ya que estamos allí. A ver, vamos a preguntarle. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Ande. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings Madre of mía. greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Siempre Alliance tengo yo leaders. las alucinaciones, We ¿eh? had to fight Siempre tengo yo la the enemy, culpa. and only Cerberus seemed to be doing that. Que ya en el primer juego ya estaban como negando toda posibilidad de que los segadores fueran una amenaza, y aquí pues parece que lo quieren cubrir también. Que pensar que todo ha sido no sé, cosa mía. Que, en fin. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. Gracias. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. They'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. Guay. Venga, otra de la opinión sobre Cerberus. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. No sé si tú le vas a dar una patada, pero vamos. Yo seguro. Vale, pues ya está. Carry on. Will do, Commander. Ya he actualizado. Encuentra las conexiones CDA. No secundaria que es activado, vale. Vale, vamos a terminar con ellos. Voy a ver qué hay abajo aquí. La parte inferior. Creo que aquí vamos a tener a un personaje, creo. Para recordar, no acuerdo exactamente de quién se trata, de quién va a estar ahí, pero uno de ellos va a estar. Uno de los personajes que vamos a reclutar van a estar aquí. Va a estar aquí en esta cubierta. Vale. A ver, no dice sí. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy.
It is more difficult to land the ship on high-gravity worlds. Bueno, creo que no hay nada más que ver por aquí, así que vamos a subir al piso de arriba. Los miembros de la tripulación. Y está Miranda. Vale. Alojamiento de la tripulación. Baño de señoras. A ver qué hay aquí. Oh, she's a cutie. How old? ¿Todo bien por aquí? Oh, Hemos estado ahí abajo. Vale, no se puede hablar aquí con nadie. Baño de caballeros está aquí, ¿vale? Hay zonas en las que no puedo acceder. The port observation deck is closed until needed. Access to life support is restricted. Qué raro, que haya zonas en las que no pueda ir. O sea, que ya el hombre del usuario nos tiene ya un poco amarrados. Allá tampoco. Pues vamos a entrar aquí en la cubierta médica. La doctora Chaqua, la tenemos de vuelta. Obviamente, y no se puede despegar de nosotros. Commander Shepard. I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Bueno, yo me alegro de verte, Nice hombre. to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed. Uy, no he terminado la frase. But not you, I see. Welcome back, Shepard. ¿Es algo? Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres ice brandy that I was saving for a special occasion. Bueno, pues podemos activar otra secundaria, ¿no? Supongo. I'll keep an eye out for a replacement. Esta es muy secundaria, ¿no? No, you needn't. Bueno, It's expensive, and we have igual que la much otra. larger concerns ahead. Bueno, si puedo la conseguiré y ya está. A ver. No, nos tiene que contar cómo ha acabado aquí, porque claro, ha dejado la alianza después de tantos años y habrá una razón por la que ha decidido unirse a Cerberus, ¿no? Bueno, vamos a preguntar esto. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Ah, vale, claro, la dejaron en tierra, ¿no? Trabajó en alguna base terrenal, supongo. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. Bueno, y ahora ¿por qué te has unido aquí? You're Claro. not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. Me he unido más por mí, ¿no? That may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. Lealtad. Esto sí que es lealtad ante todo. A ver. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. Como el de I've Marvel. lived a full Shanxi. life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Bueno, pues nada, Chakwas. I'll see you later, Me Doctor. alegro de verte. Commander. Aquí de vuelta los dos. Encuentra el brandy. Encuentra una botella de brandy helado en alguna tienda. Bueno. Puedo encontrar aquí, núcleo de la IA. Aquí creo que es donde está, digamos, el sistema artificial de SID, ¿no? Digamos, el centro neurálgico de SID, digamos. Claro, ya nos dijeron que... Bueno, quiero recordar que la IA esta que nos han puesto nos iba a ayudar tanto en
la nave como tal, o sea, manteniendo todas las partes de la nave, y en operaciones de combate también, o sea que a ver qué, cómo de guía es, ¿no? O sea, en qué nos va a ayudar, cómo nos va a ayudar también. A ver, voy a hablar con el sargento de cocina. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. As Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? A ver. Cada vez que decimos esto es que se va a activar algo. Siempre agitan algo y alguna secundaria va a caer. Do you have everything you need? I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Lo que digo, vamos a intentar coger lo que necesitan y... bueno, tampoco creo que eso sea vital, ¿no? Una misión vital para la historia y demás, ¿no? Así que bueno, si no se consigue tampoco pasa nada. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, vale. Shit. You've got more to worry about than grocery A la shopping. Ciudadela, ojo, Forget I mentioned it. Volveríamos a la Ciudadela después de tanto tiempo. Uf, eso va a estar chulo, If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Claro, es que la curiosidad que tengo también es cómo está la alianza ahora, ¿no? Después de mi muerte y demás, después de la destrucción del soberano, del segador del primer juego. A ver cómo está el cotarro, ¿no? La situación. La verdad es que tengo ganas de averiguarlo. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. What? I wash my hands most of the time. This ain't no No, luxury hay que line. hacerlo siempre. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Bien, se le ve buen hombre, la verdad. I won't take any more of your time. Back to work. Encuentra los ingredientes, ve a la Ciudadela y compra los ingredientes especiales. Vale, en aquí creo que... No, estábamos aquí en la oficina de Miranda, ¿no? O sea que vas a poder hablar con ella. A ver qué nos cuenta. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Investigar un poco. I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Serioso. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your
accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. Sí, no le gusta mucho el diálogo, la verdad. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. Bueno, nada, tranquila. What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Bueno, a ver, no nos ha dado grandes detalles, ¿no? Nos ha explicado un poco cómo se organizan, ¿no? A ver, no nos ha dicho que... Nos ha dicho directamente que el usuario es el que digamos, el que marca, digamos, el camino, ¿no? Para la organización, ¿no? Para Cerberus. Y bueno, todos quieren lo mismo, pero seguro que, digo, como el camino lo marca el hombre ilusorio, al final es el jefe, ¿no? El que toma las decisiones, el que decide cómo actuar y demás, ¿no? Así que es el jefe, da igual. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years. A ver, que nos cuente un poco sobre ella. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. Joder, eres arrogante. Sale de aquí arriba, o sea que... You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. Sí, que está mejorada. Con todas las modificaciones que le han hecho. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. A lo mejor tiene un poco de presión por eso, ¿no? Pero ya hemos dicho esto, ¿no? O sea que tampoco vamos a repetirlo. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Aquí se ha mostrado ya un poco más maja, ¿no? Ya cuando vayamos hablando con ella, ¿no? Al igual que pasaba con el primer juego, ¿no? Cuando hablabas más con la gente, la conocías más, ¿no? Y ellos también hablaban contigo, contaban sus... Bueno, contaban cosas suyas, sus anécdotas, sus cosas. Y con cada conversación que pasaba, pues la relación mejoraba, ¿no? Y aquí va a pasar lo mismo, claro, con Miranda y el resto. Antes de empezar a hacer las preguntas sobre Cerberus, también había una pista de investigar. No sé si serán los mismos temas que antes, pero voy a ver qué pasa. Bueno, son diferentes, así que vamos a preguntar. Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the elusive man, updating our status. Bueno, nada fuera de lo que yo me esperaba, ¿no? Pero bueno. I'll let you work. Of course, Commander. Guay. Vamos a hacer
Una inspección. Aquí para que todo esté correcto en tu habitación. Está todo bien, no pasa nada. Vale, pues ya creo que hemos terminado aquí en esta planta. Hemos visto zonas en las que nos podemos pasar. Y ya creo que hemos hablado con todas las personas que estaban aquí, ¿no? O sea que ya... no hemos ido a... Vale, pero vamos a ir a mis alojamientos. A ver qué tenemos por ahí. Súper rápido. Vale. A ver, sí. Cuéntame. This is the commanding officer's quarters. Siri, cuéntame. This is a Cerberus vessel, not an Alliance Cuéntame un warship. chiste. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Vale, medalla al honor. Son trofeos que conseguimos jugando como tal. No pido algunos, la verdad. Uy, ahí está Ashley. La tiene ahí, ¿no? O sea, no es una imagen, ¿no? No se va cambiando ni nada. ¿O sí? Así se apaga. Bueno, se apaga y se enciende, pero es Ashley. La tiene ahí, ¿eh? O sea, ahí se nota... Hay amor, hay amor. O es cuando estoy cerca. Cuando estoy cerca. Vale. Cuando me alejo se apaga. Vale, ahí está la terminal privada. Y aquí puedo cambiarme de vestuario. O sea, que puedo cambiarme de ropa. Si quiero. Que la primera vez que creamos la armadura no era la única vez, ¿no? O sea, no era definitivo el cambio. Así que bueno, me gusta lo que llevo, así que tampoco voy a cambiar nada ahora. Voy a poner un poquito de música mientras estamos aquí. Música del juego, ¿vale? La banda sonora del juego, quiero decir. Bueno, vamos a ver la terminal privada, que esto también lo teníamos en el puente de mando, pero bueno. Ya que estamos aquí. A ver, tenemos estado del equipo. Comprueba el estado de tu equipo, vale. Mira, aquí tenemos los miembros que tenemos disponibles. Tenemos a Miranda. Lealtad normal, capacidad de sobrecarga, alteración. Y falta una por desbloquear, que es estrellar. Y las armas que puede portar, ¿no? Take-off igual. Atracción, munición incendiaria y barrera, vale. Y estos son los perfiles de los compañeros que tenemos que reclutar, mandados por el hombre ilusorio. Hay algunos que están desbloqueados. No sé si serán... Hombre, se desbloquearán más tarde, ¿no? Pero bueno, estos son los que tenemos que coger ahora. Podemos cambiar el aspecto de cada personaje, de cada compañero nuestro. Pues este, para Miranda... Vale, solo tiene uno. Creo que está bien así. Chico no tenemos por ahora, vale. Las mejoras. Examinar tus mejoras. Las mejoras refuerzan los poderes de los miembros de tu pelotón, tus armas y tu nave, facilitando de esta forma el éxito de las misiones. Adquieres nuevas mejoras encontrándolas en las misiones, comprándolas en las tiendas o desarrollándolas con la terminal de investigación. Vale. Imagino que esto lo desbloquearemos también cuando reclutemos al doctor Solus, ¿no? A Morgan Solus, el científico. Y va a ser una de... No sé si va a ser una de las misiones principales que vamos a jugar hoy, pero en este vídeo, o si no lo dejo para el siguiente, pero vamos a intentar compaginar un poco alguna secundaria y alguna principal. Que no sé cuán largas van a ser las misiones principales, claro. Mensajes sin leer. Archivado, vale. Vamos a ver los mensajes. Mensaje de Anderson, del consejero Anderson, vamos, del coronel. A ver qué dice. Si por casualidad los rumores son ciertos y sigues con vida, necesito que vengas a hablar conmigo a la Ciudadela. Vale, ya tenemos motivo para ir a la Ciudadela. Han cambiado muchas cosas en los últimos 2 años. Gracias a ti estamos en la cima y es justo que dispongas de una oportunidad para defenderte de lo que hemos estado oyendo. Claro, habrán... Si se han enterado que... Bueno, mejor dicho, si les ha llegado que estoy vivo,
y también les habrá llegado que estoy con Cerberus, pues claro. Bueno, pues ya tenemos excusa para ir allí, a la Ciudadela, hablar con Anderson y así hacemos la misión secundaria de los ingredientes, ¿no? Del cocinero. Vale. Ocúpate del choque con Said Masani, el hombre ilusorio, vale. Sepa. Hemos alcanzado un trato con el veterano Said Masani. Puede que lo conozcas. Said ha participado en algunas de las operaciones militares más conocidas y no tan conocidas en el sistema de términos. Tiene fama de cazar recompensas despiadado y sangriento. Pensé que necesitarías a un hombre con estas características en tu misión, así que he conseguido que se una a ti, vale. Será uno de los perfiles que hemos visto antes, ¿no? Lo encontrarás en Omega, donde se está ocupando de su última recompensa. No te preocupes por sus honorarios. Ya me he ocupado yo de eso personalmente, vale. Pues nada, también tenemos excusa para ir a Omega. Será una de las misiones principales, entre comillas, ¿no? Esta parte de reclutamiento. Contacto perdido con la nave de exploración de Proyecto Ascuas. Vale, comandante. Ha desaparecido la MSV Rosalie, una nave de exploración relacionada con Cerberus. El equipo de exploración está probando sobre el terreno un nuevo prototipo, el vehículo Hammerhead de exploración planetaria. Además, los doctores Manuel Caice y Robert Oloy se encontraban en la MSV Rosalie investigando para nosotros. Deberás encontrar la nave, el equipo de exploración y los doctores. La MSV Rosalie fue vista por última vez cerca del planeta Ceona, sistema lista, frontera de Ismar. Vale, secundaria supongo. Localizadas con el impacto de la Normandía, del almirante Jaque, todo. Ojo, otro conocido. Como antes sepan, los análisis del sistema. Me gustaría que mirases el lugar donde se estrelló la Normandía. Queremos que esta noticia sea importante para ti, pero también tenemos otro motivo. A la Alianza le gustaría honrar a dicha nave con un monumento que se erigiría en su lugar de descanso. Nos gustaría que fueras tú quien lo pusiera y fueras la primera persona que pisara el lugar. Aún quedan 20 tripulantes sin localizar tras el ataque de los recolectores contra la Normandía. Si encuentras algún rastro de ellos, te rogamos que informes a la Alianza para que las familias de estos héroes sepan a qué atenerse. La secundaria. La pucha de reconocimiento, hombre ilusorio. Sepa, nuestros técnicos de armaduras han pensado que quizá no quieras ir por ahí enseñando la cara. Te han enviado una capucha que Cerberus da a sus agentes secretos. Tiene funciones de micro CPU adicionales que quizás te gusten. La capucha es tanto camarote. Justo donde estoy ahora. Overlord. Del hombre ilusorio también. Sepa, uno de nuestros grupos se acaba de desconectar de la red sin motivo aparente. En el proyecto Overlord se ha estado experimentando con tecnología de gran volatilidad y quiero que lo investigues. Tu trabajo está dividido en numerosas categorías, tanto que no puedo divulgar detalles de la operación por este canal. Encontrarás más detalles en el planeta Aquí, sistema Typhon, en el agrupamiento Fénix. Por favor, encárgate del asunto con discreción. Secundaria. Hombre ilusorio. Sepa. Hace poco se produjo un incidente con los Geth en uno de nuestros puestos avanzados del confín esquiliano. No te preocupes, no voy a enviarte a cazar nada. Nuestros agentes libraron una batalla contra un grupo de exploradores Geth con gran éxito y atribuyen el mismo a un nuevo y avanzado dispositivo de ataque eléctrico que definitivamente permitiremos sacar del laboratorio. Como tu unidad está ahora recuperándose y descansando, he pensado que debías custodiar el arma mientras tanto. Vale, nuevo arma, ¿no? De la rueda de armas, supongo, ¿no? Reúnete con Kasumi Goto, hombre ilusorio. Sepa. Con gran esfuerzo y a un elevado coste, hemos localizado a la maestra ladrona Kasumi Goto y la hemos convencido de que trabaje contigo. Vale, será otro de los personajes que reclutar, vale. Viaja al distrito de Zaquera en la Ciudadela, o sea que ya tenemos otro motivo más para ir. Vale. Allí encontrarás una terminal publicitaria especial, distinta a todas las demás. Introduce la contraseña de silencios oro para iniciar el encuentro, vale. Y ya por último, servicios financieros, bueno, esto no creo que... A ver. Hemos cambiado su estado de fallecido a vivo, vale. Su saldo restante es de 100.000 créditos, vale. Tenemos ahora 100.000 créditos. Bueno, vale, así. Bueno, pues han activado secundarias. Alguna cosa que tenemos que coger aquí, ¿no? Según ha dicho. El proyector de arco ha dicho que está en el camarote, o sea que tiene que estar por aquí. ¿No es?
Ahora iremos al puente de mando. Tenemos que hablar con Joker. Pues no veo nada. Estar aquí, ¿no? No, esto es solo para el aspecto. Bueno. No sé, no sé si estará en la rueda de armas, ¿no? Cuando empezamos a hacer las misiones y demás. Bueno, vamos ya otra vez al puesto, al puente de mando. Vamos a hablar con Joker. Vamos a mirar las misiones. Aunque más o menos las secundarias ahora mismo, o sea, el objetivo principal es obviamente ir a por los recolectores, pero tenemos que saber más pistas de ellos, así que ahora mismo habrá unas misiones que serán secundarias, pero que serán más o menos importantes para seguir la historia, digamos, ¿no? Vale, pues vamos a hablar con... Ah, bueno, está Joker y creo que estaba Jacob, ¿no? Vamos a hablar primero con Jacob. Armero. Me puedo imaginar de qué va este área. Vale, a ver mis armas. Vale, no puedo cambiar nada aquí. A ver, las granadas. Y el proyector de arco. Vale, vale, aquí lo tengo. Pues no sé, a lo mejor estoy por probarlo así en alguna misión. Y a ver qué tal, ¿no? Si me gusta, pues la dejo ahí, ya está. Ahora tenemos que ir a Jacob para hablar, así que... A ver, ¿qué nos cuenta, macho? Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. Vamos a ser majos con él porque también me cae bien Jacob, la verdad. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my Tranquilo que yo lo cumplo. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. Me vamos a preguntarle sobre eso. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Vale. ¿No se le puede preguntar más? Commander, can I help you with something? Vale. Vamos primero a investigar antes de pasar a algo más How personal. are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear go. Anything else, Commander? Se corta ahí la conversación. What do you think of the state of the crew? We don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? Respuestas cortas. I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I Well. first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? A good deed's like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at Yo doing. nunca he escuchado eso, I know what I did, and I'm proud of it. Será un bicho del futuro. Bueno, vamos a ver si nos dice algo más sobre I'm él. more interested in just talking for a De minute. manera personal. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Pues ya vendremos en otro momento. We'll talk later. Commander. Perdone usted. Vale. Pues vamos ahora con... A ver esto. A ver, reuniones y comunicaciones. A ver. Un poco... What's this area of the ship? This is the Ftl Communications Room. In addition to interfacing with the Ftl comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to Vale, the vale. elusive man's office. This Aquí habrá allows informes live de las misiones y communication demás even when you también. operate off the comm grid. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state.
One is installed here, and the other in the elusive man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the elusive man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. That's all for now. Logging you out, Shepard. Guay. Bueno, ya visitaremos este lugar bastante, por lo que veo. No podemos pasar, porque no tenemos todavía a un científico, a Mordin. Vamos a hablar con Joker. A ver qué tal se sienta, o mejor dicho, ¿no? En su silla de piloto. A ver cómo se siente. A ver, Joker. Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I like the Normandy. She was beautiful. Ahí empiezan a chocar, ¿no? Joker y... This thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Joder. Muy bueno para ser cierto. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you were such a downer. A ver, lo que ha dicho Sepa es un poco verdad, que es verdad que se intenta aparentar un poco al modelo, a la normalidad original. Y vaya, en varias cosas se parece, pero no es lo mismo, obviamente no es lo mismo. A ver. Commander. A ver, a preguntarle esto primero. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? Day to day. Voy a intentar hablar con Joker para ver si tiene discusiones consigo. O sea, esto, joder. Hástate, coño. Hostia, tengo que decir esto. Hay un botón de silencio. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some bueno, pero no hablará, al menos. Staring at the back of your head in comp side. You just want to punch him, but he's special and he sets fires or something. Okay, a little too far there, but you know what I mean. Está saltando, Not mine. Thanks. Claro. I'll remember this. Ya, eso hace un poco más borde. Bueno. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. No, eso lo iremos ya mejorando, ¿no? Eso estamos Miranda, Jacob y nosotros, así que... What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprise. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Viendo como que Joker está como apoyado en algo que es invisible, o sea, como está como si estuviera apoyado en un hueco donde supuestamente tendría que haber algo como los soportes, ¿no? De los brazos para sujetarse, no para dejar los brazos ahí, ¿no? Para tranquilamente de la silla, pero está como apoyado, pero parece que está como no está en los brazos, ¿no? Ha desaparecido lo que sea. No sé si lleva así toda esta secuencia, pero está como apoyado, qué raro, ¿no? No sé. Como esta silla es más cómoda, no sé qué, pensaba que tendría los brazos, pero me he dado cuenta de que como que está apoyado en algo invisible. No sé. ¿Era un bug o...? A veces, puede ser. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come Mira, on. fijaos bueno, ahora no parece... Ahora no. Ahora los brazos están, creo. O era... bueno, no sé. Back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. Sí, Presley le dimos morir, sí.
I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. Bueno, pues, no sé, pues se había forjado alguna amistad, pero se ve que no. Pero bueno, ya he preguntado todo. See you, Commander. Que tiene brazos la silla, pero que no está apoyado Joker en los brazos. Está como el gesto de apoyo, pero no se mete, o sea, no está apoyado como tal. A ver, vamos a hablar. Yes, Shepard. A ver, vamos a averiguar un poco más de ti también. Que tú, aunque seas un robotito, por así decirlo, también hay que saber un poco más de tu funcionamiento, tus objetivos y demás. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? A ver. Empezó un poco fuerte, pero bueno. How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard Ya his refunfuñan. ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. De pelea se desea. Ahí lo dejo. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Ya lo había dicho, que el núcleo, en la sala donde ponía núcleo de la IA, estaba ahí, digamos, su centro neurálgico, ¿no? El de sí. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic Que se extiende por toda la nave, claro. in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. Fingidas. No las puede decir entonces, ¿o qué? Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Aquí ya nos ha concretado un poco más sus habilidades, ¿no? En combate y demás. Incluso en defensa, aquí en la nave. O sea que puede influir mucho en esto. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization. Pero no. Out there. Sí, a ver, en parte se puede entender, pero el hombre del usuario realmente es el que parece confiar en las IAs, ¿no? Así que podría colocar una en cada una de las naves, ¿no? Perfectamente. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. Van a vigilar en todos lados. In monitoring our progress. A ver, vamos a ver lo de las funciones porque eso de que estén restringidas. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. ¿Qué condiciones? No nos dejan preguntar, vaya. No lo detenemos. Let's discuss something else. Ready. A ver, Cerberus. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? Todo lo que tiene que ver con Cerberus, sus planes y demás, hay cosas que nos están ocultando. O sea que ya... ahí ya no te puedes fiar del todo. A ver, What recursos. sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. A ver, es que casi con casi cada pregunta concreta para hablar de Cerberus, con cada pregunta concreta que lancemos, va a responder esto. Con casi todas, creo. O sea que... Pero vamos a preguntar un poco por esto. What do you mean?
Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. Es tú. Buah, no sé si en vuestra casa se habría oído, pero vamos, estornudo súper fuerte. Bueno, pues preguntemos otra cosa. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's functions are led by a single operator. We are called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. El de Lázaro somos. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. Vaya por Dios. Nada. ¿Dónde la Normandía? Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing. I have a block that prevents me from answering that question. Voy a reventar el núcleo. ¿Cómo no me lo digas? Let's discuss something else. Pues nada, cambiamos de tema. Bueno, la sala tampoco, bueno, a preguntarlo, pero... What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. Aquí estoy, Bueno, nos vamos. Logging you out, Shepard. Bueno, pues ya hemos terminado la ronda de conversaciones. Ahora ha sido la... Uy, ¿dónde está? Pues actualizado. Como he dicho, ya hemos terminado de hablar con todos. Es una parte bastante larga, la verdad. O sea que cada vez que queramos hacer una ronda de conversaciones tenemos que ir por todas las plantas, ojo. No te da un tiempo. ¿Más mensajes? Bueno, vale. Gracias, Kelly. Era mamona. Ya, obviamente sabía que había leído todos, pero pensaba que había alguno más al llegar aquí. ¡Hala! Ya no voy a ser tan amable contigo. Cuando hable con ella, si sale alguna conversación, respuesta un poco más borde, entre comillas, ¿no? Bueno, antes de entrar al mapa, como he dicho, vamos a ver todas las misiones que tenemos. Y todas leídas. Las tareas bueno, tareas no sé si se interpreta como secundarias. Vale, estos son misiones principales. Algunas más principales que otras, obviamente. Vale, obviamente para seguir con la historia habrá que montar primero el equipo. Los expedientes. Luego tenemos la de... La misión de... Creo que esta es la de Anderson, ¿no? No. Aunque hasta ahora nunca ha dado todo su apoyo, puede que valga la pena contactar con el Consejo e informar a sus miembros de los últimos acontecimientos. Porque, aparte de hablar con Anderson, habrá que hablar con... Ay, ¿cómo se llamaban los miembros? No me acuerdo ahora. Consejo. Pero bueno, con los representantes del mismo, ¿no? Habrá que hablar con ellos para decirles lo que ha pasado, con quién estoy y demás, ¿no? Va a estar interesante eso también. Y estos son las secundarias, vale. Pues a ver. Puede que ahora, viendo lo que he tardado con las conversaciones, creo que es mejor que vayamos a la Ciudadela, por ejemplo. O sea que tenemos ahí a una nueva incorporación. Creo que era la convicta, ¿no? No, la convicta no. Estos ya son todos los personajes que vamos a reclutar. Bueno, vamos a ver un poquito los nombres, a ver a quién vamos a reclutar. Uno es Jack. Creo que me acuerdo de quién es este personaje. Otro es Arcángel. Era el cantante, ¿no? Para que nos cante un poco de reggaetón. O de trap. El jefe criminal se llama el Dr. Oker. Bueno, no sé cómo se pronuncia por ahora, pero bueno. El profesor, que es el doctor. Este va a ser, si no es el más importante, es de los más importantes por ahora.
El consejo, el veterano. Said Masani, vale, este ya hemos leído. Y la maestra ladrona, Kasumi Goto, que es la que está en la Ciudadela, vale, esta sí que está en la Ciudadela. Pues lo que digo, vamos a ir a la... Mira, directamente vamos a ir a la Ciudadela, así que... No es mejor manera de volver. Vale, el códice voy a dejar todo leído, vale. Pues nada, abrimos por fin el mapa de la galaxia del Mass Effect 2. Recordemos que va a tener cambios. Vas a ver los cambios. Oh, de hecho en Omega hay 3 misiones. Se puede reclutar a tres miembros. Ostras, chaval. ¿Cómo estamos aquí ya? Le doy Omega 4, que es el que al que tenemos que ir. En principio solo pasan los recolectores. Claro, nos indican también las misiones secundarias. Por la zona de impacto de la Normandía. Vale. Fijaos cómo ha cambiado esto, Tenemos el depósito de combustible. Aquí en el depósito podemos tanto, digamos, echar gasolina a la nave, podríamos decir. Porque creo que cada vez que nos movemos, ¿no? Creo. No sé si era así. No, si nos movemos no, porque bueno, tengo ahora 0 de 100. Voy a combustible, a ver. Pues esto era para cambiar de... Ah, no, esto era para cuando quería cambiar de galaxia. La travesía como tal, de galaxia y galaxia, me costaba combustible. Me empezaba a bajar el nivel de combustible, ¿no? La cantidad de combustible. Entonces, tengo que recargarlo. Cada vez que tengamos que echarle combustible a la nave, por así decirlo, vamos a tener que gastarnos un dinerillo, ¿no? Como en la vida real, ¿no? Cuando echas gasolina al coche, te gastas un dinerillo, pues aquí igual, ¿no? Aquí en el juego, pues tienes tu dinero. Y como veis, mira, vamos a comprar combustible. Ahora mismo está subiendo a 100. El límite es 1000. Pero bueno, ya que estamos, tenemos dinero. Vamos a rellenarlo entero. Y claro, ahora tengo que saber para dónde se va hacia la Ciudadela. Bueno, voy al relé de más un momento. Vale, aquí era, vale. Joder, es que fijaos, cuántas misiones. Investiga el proyecto Caudillo, vale. Otra secundaria, la convicta, la Rosalie. Y aquí estaría la Ciudadela. Así que vamos a ir para acá. Esto no cuesta combustible, obviamente. Esto es un relé de masa. Al igual que el primer juego, veis que también la animación la han cambiado. Y esto es fácil. Bueno, aquí esto es sencillo. Solamente tenemos la Ciudadela, así que vamos para allá. La cosa sería que en cada sistema hay varias zonas, ¿no? Que investigar. O sea, en esos viajes por cada zona de cada sistema, ahí es cuando el combustible se va agotando. Pero cuando cambiamos de sistema, no. Como habéis visto, pasamos por el relé de masa y ya está. Pero bueno, hacemos nuestra nueva visita a la Normandía, la primera después de nuestra resurrección, por así decirlo. Aquí va a haber partes importantes, porque vamos a hablar con el Capitán Anderson, con el Consejo. Vamos a reclutar a esta ladrona, a Kasumi Goto, para que haré esta parte, todas estas misiones de la Ciudadela y ya dejaré el vídeo ya. Y en el siguiente, pues a lo mejor... bueno, si hay algunas... Es decir, si hay alguna secundaria así importante que podamos hacer en el vídeo, la puedo hacer, pero... Normalmente las secundarias, ya como dice en el primer juego, las hice entre vídeo y vídeo, ¿no? O sea, fuera de cámaras, quiero decir. Fuera de las cámaras como tal, y luego ya, pues, en los vídeos, al menos del primer juego, pues ya me centraba en la historia, ¿no? En las misiones principales. Pero bueno, no sé si eso corta un poco el progreso, ¿no? Del juego. Ya veremos aquí cómo influye. Nuevamente, no tenemos a más, así que... Miranda y Eiko. Adentro. Vale. Con Jacob vamos a mejorar esto.
Pero no sé cuánto que gasta para la... No podemos gastar más aquí, ¿vale? A ver, Miranda. Vale, bien, bueno. Siempre hayamos bajado todo, ¿no? Salimos. Claro, aquí, como ya habréis visto en los anteriores vídeos, obviamente no es un juego en el que se pueda explorar tanto, ¿no? El primer juego era mucho más rolero, ¿no? Que este, al menos fue lo que hemos visto. No será aquí ya lo de la misión de Kasumi Goto. Kasumi, sí, Kasumi, ¿quién está hablando? Vale, vale, pues aquí ya vamos a... Ay, el Rapid Trans, para dejar rápido. Ya las aduanas de Ciudadela. It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes. Vamos a ir averiguando que no había sabido. You'd think a Geth would stand out. Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. A ver. Aquí. Ah, vale, vale. Pues primero. Actividades galácticas. Años de... Planning for the fleet of the new allied Citadel defense unit have reached another impasse. The Asari Republic has ceded its share of defense responsibility to the Turian hierarchy. The Human Alliance maintains a majority share of forces. Interesante. El Rapid Trans, a ver. Dar nuevo miembro del pelotón, o sea que aquí, a diferencia del primero, podemos cambiar un miembro por otro, ¿no? Cuando queramos. El primero no se podía. Todas diferentes zonas a las que no podemos acceder porque tenemos que pasar por una digamos una especie de barrera, ¿no? De seguridad que justamente lo tenemos. Mira, me está llamando y todo la Kasumi. Todo aquí delante, cuando ya nos identifiquen y demás, ya podemos acceder a la demás zona, supongo ya. Pero bueno, antes vamos a encontrarnos con la ladrona. Silencio solo. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard. Kasumi Goto. I'm a fan. Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly, I'm shocked they didn't come to see me sooner. My fault for being hard to find, I guess. Es humana, ¿no? What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business, not the most famous. Need to watch my step to keep it that way. I also needed to make sure all this was legit. And I have no doubts now. You're the real Commander Shepard. ¿Seguro? What makes you so sure? There's a certain aura about you. Like you've seen things no one else has. Even without knowing what you looked like, I knew it was you. What brought you to Cerberus? That's a bit of a story. Short version, they were looking for me, so I trailed them to find out why. Turns out they were looking for someone to join you on an important mission, and were offering a serious signing bonus. I had a thing I needed help with, so I made them a deal. And here we are. I assume this deal is something I should know about? Yeah, I guess it slipped their minds. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it, and I'm planning to get it back. Ay, quiere que yo cumpla esta misión, ¿no? En este trato. Bueno, pues a lo mejor hacemos alguna misión ya aquí. What's this heist you're planning? Not here, Shepard. You'll get a briefing when the time comes. I need time to nail down the details anyway. I've taken the liberty of getting you some evening wear, though. You want to look presentable. ¿Traje? Bueno. Filtración, entonces. What do you know about Donovan Hawk? Mr. Hawk is a well-respected businessman. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. His mansion's famous for being hard to crack, but I have a way in, and I think you're gonna love it. I doubt Hawk's the kind of guy who takes kindly to people sneaking into his house. I always expect trouble. That's why you're here.
I assume a gray box is some kind of hardware? It's a neural implant. Illegal in most places. Stores memories, thoughts, secret codes, illicit information. This one in particular belonged to my partner, Keiji Okuda. We worked together for a long time, before Hawk killed him. Tell me about this former partner of yours. His name was Keiji Okuda, the best hacker and entryman I've ever known. Unfortunately, he slipped up and made himself infamous. He stole something he shouldn't. He warned me it was bad, something that could spark interstellar war if it got out. That information got him killed. What could he have found that's so bad? He wouldn't say what it was, just that it was dangerous. He said if it got out, humanity would be in trouble. He encrypted it, wrapped it up in his own memories. To decode the information, you have to sift through all the time we spent together. Now those memories are all that's left of him. I can understand why you'd want to get it back. Getting it back will be easier with your help, Shepard. Vale, pues venga, aquí estamos. If that's what Cerberus promised you, Hay que hacerlo también para que se una, pues. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Que también queremos un poco de acción. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. Ella que se va a la nave directamente. O sea, viaja a Beckenstein a otro lugar. Pero ya se ha unido a nuestra tripulación entonces. Por eso ha dicho que nos vemos en la nave. Directamente, ¿no? Y ya, bueno, a lo mejor cuando hagamos esa misión, ella se vendrá directamente con nosotros, lo que sea. Y para que la cumplamos juntos. Y ya pues... Me imagino que eso será una de las misiones de lealtad. Que esa también las tuvimos. Esas misiones las tuvimos en el primer juego. Con Rex, Garrus y demás, ¿no? Para que la confianza con el compañero sea mayor. Sea más fuerte. Tengamos más relación, ¿no? Surja más conversaciones y demás, ¿no? Esto también puede ayudar. Imagino que será eso, porque entonces la habríamos hecho ahora. La misión sería aquí o lo que sea. Van a entender de que va a ir a la nave, o sea que está ya en nuestra tripulación. Por lo tanto, ya cuando vayamos a ese planeta, será su misión de lealtad. La misión de Kasumi. Imagino. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hablar con Anderson y con el consejo y demás. Lo que nos queda hacer por aquí. Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, sir. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. Sí que lo he estado. Me imagino que no lo habrán podido confirmar, pero han podido saber de mi resurrección. Mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. He's just past the scanners on your right. Habla con Bailey. Vale, Capitán Bailey. You'll have to make him scream a little. He's not going to tell you everything just because you ask. Ahí está el capitán. Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. You're not worried I'm some imposter claiming to be me? We have the best screening equipment in the galaxy. Those scanners can sample DNA from skin flakes. Hell, if you have unregistered gene mods, they can even figure those out. Your sergeant said you could help with that. Usually you'd have to go through the Station Security Administration to reactivate your IDs. Then to Customs and Immigration to regain access to the Citadel itself, and probably stop by the Treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. Me cobran. Pata los huevos. But I can see you're a busy man. So how about I just press this button right here? Bueno. Si lo puedes hacer. Couldn't one of us or both of us get into trouble for that? There's no way to fool the DNA scanners in that tunnel. You're you. Why wait in long lines and fill out a massive useless Obviamente me haría un favor. to get to the same place? Lo puedo hacer sin que haya ningún problema. They've had thousands of years to write it. Sometimes things need to get done without a committee vote. Hazlo, ¿no? O sea que no nos pillen, que no pase nada por esto. That'd be great. ¿Está?
Done. You're good to go. You should head up to the Presidium, though. The Council would probably like to know that one of their lost... Ahí donde vamos. Vale, al Presidium. Bueno. El Rapid Trans y ya está. Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. Al diablo con el consejo. A ver, no. Realmente quiero hacerlo así. I will. Having access to the Council and the Spectre's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that any equipment, information, or money you need, you get. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? Voy a investigar antes un poco. A ver, nos puede contar un poco más sobre cómo ha avanzado la cosa, ¿no? Después del ataque a la Ciudadela y muerte. It looks like most of the damage from Sovereign's attack has been repaired. The Presidium was pretty shot up, of course. Ahí fue la batalla contra Saren, claro. All the wards got hit with debris when the ship exploded. Most of the damage was superficial, and the Keepers got things restored fast. Tasery Ward got the worst. A big chunk hit near the Dillanaga concert hall. They're still clearing wreckage and trying to get power restored. I need to talk to the Council. How can I head through the security ya lo ha checkpoint preguntado. and take a public shuttle? Tell me about this place. All the wards are more or less multicultural, but the other four are dominated by Asari, Turians, or Solarians. In Zakira, we've got major enclaves of Volus, Elcor, and Hanar. There's also a human commercial zone at Shinakiba. We've got a few Krogan walking around, and I think I saw a Quarian the other day. I overheard your conversation. Make him scream a little? This isn't a Presidium. All they have to worry about are protesters outside their free speech zones or someone's poodle crapping on the grass. Down here, we have drugs, organized crime, and murder. Policing a ward is like policing New York City. Sometimes you have to work outside the country. Last time I was here, there were no human captains in CSEC. ¿Verdad? Turianos o casi todos eran turianos. Una especie de garros, claro. Claro, también después de lo que hicimos, la humanidad ganó importancia, entonces también ha influido aquí, parece ser. Vale. R3 para mostrar mapa. Joder. Vale, el Rapid Trans sabemos dónde está. Aquí podríamos intentar cumplir la misión de del cocinero y ver si también habría que buscar una botella de whisky, ¿no? Para Chaguas. A ver, Avina. Encantado de verte otra vez. Welcome back, Shepard. It has been 2 years, 3 months, and 17 days since the Citadel last welcomed. This is the Zakera Ward. Yo también he echado de menos. Public shuttles and shopping are available through the CSEC security cordon. The Alliance Embassy has issued a travel advisory for human visitors to the Citadel. Would you like to hear it now? Sí. Let me hear the travel advisory. Due to recent adjustments to the Council, humans may find aliens on the Citadel less friendly than usual. Pero bueno. Citizens are advised to limit their time in non-human sectors. Group travel is strongly recommended. If you feel you are being followed or threatened, talk to any nearby CSEC officer or contact the embassy through the station network. That makes it sound like there are anti-human race riots going on. There have been 26 incidents of large-scale civil disorder aboard the Citadel in the past 2 years. Many non-humans disagree with the Alliance-led restructuring of the Council. ¿Qué dio más importancia? Mis acciones al final del primer juego. That explains the tension on the station. Is the Alliance doing anything to calm the population? Any further information has been deemed inflammatory by the Office of Information Management. Be advised that your inquiry has been forwarded to Citadel Security. If approached by uniformed officers, please cooperate fully. ¿Por qué?
There seem to be a lot more CSEC officers than the last time I was here. In the wake of the Geth attack 2 years ago, additional security precautions were implemented for the safety and security of residents. In addition to increased CSEC patrols, weapon carry restrictions have been tightened. So has crime decreased? Violent crime has decreased by 23%. Property crime has decreased by 41%. Incident clearance has improved by 16%. I need to talk to the council. How can I reach the Presidium from here? Public transit shuttles are available on the far side of the CSEC security cordon. Bueno, aquí hay más también. No, tampoco hace falta que vaya para atrás. Looks like this place is recovered from Sovereign's attack. Repair of the damage from the Geth attack. Pero bueno, ya, a lo mejor ya me pueden informar un poco There más. is still extensive damage on Tasery Ward. Geth? It was Sovereign who led the attack. A Reaper. I have no information on a Reaper. El Consejo ha querido esconder todo lo que tiene que ver con los segadores. They've suppressed information. Solamente hay leyendas y to blame the Geth, a known enemy. Cabrones ahí, Eso no es justo. What stores are available on this level? Only one store exists on this level. Citadel Souvenirs offers licensed mementos of your visit. Their line of starship models is well regarded. Prefiero un muñequito. Wow. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a Gracias, Avina. Bueno. Vamos a estirar un poquito por aquí. Café. A ver, un momento. Crucial. Producción de calidad con superior. Ah, esto a lo mejor es para... cocinero. Sí. Ajá. Tenga los ingredientes. Perfecto. Menos mal que me he parado aquí. Así que esto ya... indicar que entrar en las tiendas me puede ayudar. Vale, antes de bajar... Lakes up on the Presidium are filled with fish. No, they're not. Pregunta por los peces. No. La conversación que han tenido estos dos. They say I'm a risk. They think every Krogan is dangerous. La ciudad de la sushi de Krogan. A Carga es un Krogan en el nivel 27 del mercado de Zaquera. Le gustaría probar pescado de los lagos del Presidium. Busca a alguien en el mercado de Zaquera. Conozca los lagos de Presidium y pregúntale por los peces. Yo no les puedo preguntar. Que puedo subir también. A ver. Que quiero investigar todo antes de o subir o bajar. A ver. Good day, my friends. Welcome to the Citadel. ¿Alguna promoción? Volvemos a investigar. I'd like to buy something. My apologies. I do not make sales. No. I'm here to answer questions and process Información. returns and exchanges. To make a purchase, browse our electronic catalog over there. Mantén el catálogo y ya está. These stores are owned by the Citadel, right? That's correct. Citadel Souvenirs outlets are owned by the council government. The profits generated by sales are used to maintain the station. We offer an assortment of decorations suitable for display in your personal quarters. Vivienda, bueno, para mi camarote. Acusarla de ser clasista. ¿Qué me estás contando? A ver, vamos a ser buena gente, ¿no? Esto me refiero que a lo mejor creo que hay en algún anuncio o algo, ¿no? Para promocionar esta tienda de souvenirs. No, vamos a hacerlo una obra de caridad. Since these stores are owned by the council, do government employees get a discount? Yes, in fact. What's your position? I'm a former Spectre. My goodness. Fija la sonrisa con lo que él ha dicho, ¿eh? I don't believe you Esa sonrisa. qualify for a discount, though. How about if I throw in an endorsement from the man who defeated Sarah? Qué contento, ay, madre, qué contento. My goodness.
The increase in sales would certainly be worth offering a discount. What do you need me to do? Just voice your endorsement into my console. I'm Commander Shepard, and this Con la voz solamente. Citadel. Qué bueno. Excellent. I will get my clerical VI to add Claro, it to todo el mundo conoce a advertising Shepard. immediately. Vale, vale. Es una obra de caridad para que la gente venga. A ver, recuerdos. A lo mejor... Máster del espacio. Ah, pero como mascota. Bueno, no sé. Vamos a comprar todo. Bueno, ya que estamos, lo que sea, maquetas, bla, 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 bla. Vale. Comprar un hámster. Bueno, ya tenemos mascota para el juego. Perfecto. Bueno, creo que voy a subir. El 28. A ver, aquí. Estamos de compras, ¿eh? Esto no parece el Mass Effect 2. Esto parece, yo qué sé, Mercadona galáctico. I thought weapons were restricted on the Citadel now. Thanks to your kind. We store off-site and deliver directly to ships. Customers never touch a gun while they're on the Citadel. Make as many laws as you like, human. We'll always find loopholes. I'd like to buy something. Then use the catalog kiosk like everyone Vale, else. vale, vale. Que siempre hay que entrar en el catálogo directamente para comprar ellos. Tell me about your services. I sell guns. I don't think humans need any more than they already have. Ya va. Vamos a intentar mejorar las relaciones, ¿no? Porque pues después de lo... Pues, al final... ¿Qué hubiera pasado, no? Si hubiera decidido... Hombre, es que si hubiera dejado morir al consejo al final del primer juego... imagino que... Anderson y Udina, el embajador... hubieran quedado como representantes del consejo, ¿no? Supongo. Pero claro, es que ahí solamente ellos dos son humanos. Ahí sí que sería un poco un gobierno totalitario humano, ¿no? Entre comillas. Un consejo, al menos. Yo creo que sería peor, ¿no? Nos querrían matar directamente. Aquí a lo mejor al menos nos dejan comprar. Bueno, tenemos todos los accesos posibles, pero... En cuanto a trato y a relación, pues aún así nos tiene un poco de manía. Pero bueno, realmente en el primer juego ya nos habían dicho que la raza humana tampoco era no estaba muy bien vista, ¿no? Así que... Bueno, vamos a ver también una obra de caridad. Somos buena gente. Excuse me. What? Look, I know our races aren't on the best of terms. You are Justamente lo que he dicho. slayers. Your Admiral Hackett let the council die. There's nothing I can do about that. What I can do is stop the Geth from attacking again. You hunt Geth? Geth, pirates, mercenary scum, all over the terminus. That's dangerous game. I don't like your kind, but I'll help the enemy of my enemy. I'll give you a discount, but I'll deny it if word gets around. Thank you. Just get the hell out of here before I change my mind. Vale, pues entonces no tenía que hacer promoción. El descuento y ya está. A ver, ojito. Ojito. Aquí se va a gastar un poquito el partner, ¿no? El dinerito. Mejora, o sea, mejora de daño del fusil, del francotirador. Daño de pistola pesada. Daño de subfusil. Paquete de munición para... Una modificación sencilla, aunque popular, desarrollada por la alianza Elcos y que goza de gran aceptación entre los grupos mercenarios y el personal militar en activo. Aumenta en un 10% la capacidad de munición de los Elcos. Lo compro. Vale, con protección. Aumenta la salud en un 5%. La compro también. Otro fusil, que no lo veo caro, así que lo voy a comprar. Hay otra opción. Interfaz Sentry. Este visor funciona con el sistema Sentry, una aplicación de software que optimiza la micro CPU de las armaduras. Cuando dicho sistema está en funcionamiento, se puede estimar más energía a la obtención de los escudos. Vale, comprado. Y visor Umbra. Aumenta el daño de los poderes un 5%. Vale, está baratillo con el descuento también, así que... Bueno, entonces esto con el descuento, ¿cuánto hubiera costado? Poquito, ¿eh?
Es que hay estas tres. Es que yo utilizar el fusil. Básicamente. Y gastarme 50.000 ahora en esto cuando puedo quedármelo. Ve al camarote del capitán en la Normandía para ver la aproximación de los objetos. Lo voy a poner para las misiones, claro. Madre mía, aquí hay un montón que investigar, O sea, no sé cómo se va a quedar el vídeo, pero vamos. Bueno. ¿Vamos un poco de parte o qué? Ah, ¿le puedo preguntar sobre los peces? Bueno, dígame, parto. Lo va a decir. Tiene regalos. When I pour a glass of water, it's the same stuff that tourists throw garbage in? No, they purify it first. If some Solarian or human bacteria gets left in, and a Turian or Quarian drinks it, they could die. Everything would be so much simpler if we all had the same DNA. But no, the universe loves diversity. Vale, bueno, además ya lo sabemos dónde está. No problem. If you get up to the Presidium, Vale, pues ahora habla con Cargue, supongo que era el Trogan, ¿no? Así que habrá que hablar con él. El Trogan ya, así se podrá hablar con él. Madre mía, vale, todo el baño. Bueno, te dejo aquí tranquilo con tus cosas. Bailarinas. Looking for a little R&R, Shepard? It's a nice enough place. A lot nicer than Cora's den anyway. I wasn't sorry to hear they never reopened after the Geth attack. Dentro de 8 horas estaba en el primer juego. Sé que con el ataque del soberano. Fuera. Vale, seguimos a ver. ¿Qué vemos por aquí? Pues joder, al final. ¿Puedo hablar con ella? Ah, esta es una periodista, ¿no? Creo que es recordar, una reportera. Sí, es verdad. En la primera visita a Normandía también hablamos con ella, creo. A ver, vamos a recordárselo. What, so you can try to do another smear job on me? Now, Shepard, you may object to my methods, but Ya, pero tú manipulas mis declaraciones. I just want to give your story its due. Bueno. A ver. Qué cara. Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your words. If true, you told Admiral Hackett to abandon the Destiny Ascension, sacrificing mira, se puede hacer una acción de rebeldía, pero no. Eso no lo voy a hacer. Porque, joder, a ver qué hubiera pasado ahí, ¿no? A ver, vamos a ir esto, obviamente. It was time for us to find our own path. I was born on Earth, pulled myself out of the worst holes there were. That day, we stood up, despite ourselves. But what about interspecies relations? We have a new council, new friends. We took a tragic vacuum and created an opportunity. Unless you're saying humanity and our many partner species don't deserve that chance to excel. Don't insult them. It's beneath you. Ooh. Boom. Commander Shepard, first human Spectre, hero of the Battle of the Citadel. A ver cómo publicas eso. Great. Bull rushed on my own show. En fin. Bueno. Vale. A ver qué veas por aquí. Vale, aquí no hay nada más que ver. O sea que vamos ya. Ahora sí que vamos al nivel 26. Vamos a bajar. Baja al 27. Pero bueno, ahora vamos a volver aquí. Vamos a hablar con el Krogan. Y veo otra vez la tienda. Yo he cogido todo lo que había ahí, ¿no? La tienda de aquí de souvenir, de recuerdos. Aquí he cogido todo ya. Vamos a hablar con el Krogan. What do you want? Why are you so interested in fish from the Presidium? It's so decadent. Eating a fish from the Presidium would be like
Screwing Shaira. Ugh. Joder. Sorry you're so squishy. Where are you supposed to get a decent grip? I talked to one of the Presidium groundskeepers. He said there aren't any fish in the lakes. What? I told you. Why have all that water if you're not going to store something to eat in it? I don't understand aliens at all. Thanks for telling me. It's all he's talked about all damn day. Vale, le ha resuelto su problema. Vale. Toma de experiencia, créditos, bueno, ya está. Vale. Pues ahora sí que vamos a bajar al nivel 26. Vale, que hay por aquí. De todas formas, tengo que ir al Presidium también. Que... madre mía. Vale. Tenedor de naves usadas. Vale. Nada, no necesito una nave. Vale. ¿Dónde la va? Vale, arbitrás. Y a bailar. Ojo, aquí hay algo que se puede resolver también. Un oficial de policía, vamos. Conmigo. I did not. Just because I'm a Quarian. I need you to stop and take a deep breath. You're mocking me, Earth Clan. Just because the Vol Clan need... It was a poor choice of words, sir. I apologize. You say you're falsely accused? Venga, aquí llego yo porque el policía no puede resolverlo. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his damn shit. You ran into each other outside the Certa Foundation. Is it possible the chit fell out of his pocket there? I guess. Sure, all I know is I didn't take it. You spend a lot of time at the used chip dealer? Yeah, they've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it out to the fleet, but... A ship would make a great pilgrimage gift. Como si fuera Tali. You know about the pilgrimage? Sí, eso es. I traveled with a Quarian who was on hers. Ah. Wow. I didn't know anyone here would do that for one of us. A ver. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her, but she could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. Pero... You say she stole your credit chit? Vamos a demostrarlo, ¿no? When I left the Certa Foundation store, she ran right into me. How does running India mean she stole your credit chit? That's how pickpockets work. They bump into you and use that as a cover for rifling your pockets. You can't turn your back on these clanless Quarians. Thieves, all of them. Are you sure you didn't leave your chit at the Certa Foundation? Of course not. You think I'd make a mistake like that? I didn't even buy anything there. That chit stayed in my pocket. Right. I'll see if I can find out what happened. Sir, this is a C-Sec matter. We'll do all we can to resolve this. We don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Yo no soy un civil cualquiera, ¿eh? Be careful out there. Encuentra el cupón de crédito. Imagino que a lo mejor hay que ir a... aquí. There's a Volus outside who lost his credit chit. Did you happen to see him drop it anywhere? I don't recall any other Vol clan entering my showroom today. Just that migrant clan girl putting her fingers all over the brochures again. Vale, vale. Volvemos ya, nos ha dicho que ni siquiera este bolo se ha acercado.
Please move along. Let's go. Be careful out there. You know what Quarians are like. They take anything not welded to the There's a bolus outside who lost his credit chip. Did you happen to see him drop it anywhere? I don't recall any other Vol clan entering my showroom today. Just that migrant clan girl putting her fingers all over the brochures again. Vamos a mirar por aquí. ¿Cuál está en este nivel? A ver si también le puedo hacer una promoción. Para que nos cuento. Ay, el cupón. Bueno. Ay, la Fundación Sirta. Ah. Tell me about your store. Vale. The Foundation is a human organization known for its genetic therapy regimens and genetically engineered products. CERTA is probably best known for the development of Metagel. Bueno, hacer primero lo del descuento. I couldn't help but notice your prices. They seem a bit steep. With respect, the Foundation is not concerned with profits. A portion of our sales funds research to cure genetic diseases. You know what would make your services more popular? An endorsement from ¿Ves? También encima ayudamos a generar más ventas y con esas ventas una parte de ellas sea para curar las enfermedades. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. I'll work it into Lo que pasa es que si le voy a estar diciendo el mensaje a todas las tiendas, lo van a notar, ¿no? Que estoy aquí dando promoción gratis a todo, ¿no? Capacidad de Medigel. Hostia. Bueno, mira. Esto me lo puedo gastar. Vale, esto sí que me lo puedo gastar. Pues nada. Perfecto. Ay, sí, tengo que preguntarle también la opción de hablar sobre el cupón. A Volus was in here not too long ago. A ver. Did he drop a credit chit? And not that I saw. He didn't purchase anything. If everything's done by catalog, why are you here? Customer service. Returns, igual que la exchanges, otra, and ¿no? group rates. Bueno, igual que We also find that sales are better when there's someone to personally la tienda interact de with. Although I'm not sure tenéis. why a human company exclusively hires Asari to work their stores. Vale, pues nada, nos vamos. Thanks for your time. Come back soon, Shepard. The nerve enhancements. Gracias. There are occasional motor control side effects. Vale. Jake loves to run. What if it makes him fall down? Pues vamos a seguir buscando. A ver, vamos con Mara. Welcome to Sirenus Applications. Can I interest you? Ah, Shepard! Do I know you? Conoce. No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. I thought you were dead. Yeah, I've been getting that a lot. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. Vamos, vale. Venga, va. You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point-and-go nav interfaces, anyway. You wouldn't believe how often I hear, "Why's the ship turning around? We're only halfway there." Miranda. Oh, Hey. I would. You know, I like your products. Any interest in an endorsement from the human who defeated Saren? I'd be thrilled. But I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Lo dice con los mismos That would be gestos, ¿eh? Splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Vale. Ah, Vamos my a favorite preguntarle sobre customer. lo What can I del get you? cupón. ¿Sabe algo? Volus was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chip. Oh. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. Ah. Thanks for your time. I'll Ya be lo here if you sabemos. need anything. Vale, vale. Bueno, pues vamos a comprar. Uf, qué caro. Dos. Mira, esto se puede comprar. Esto está muy caro ahora mismo, ¿eh? Voy a esperar un poco. Siempre se puede volver aquí para comprarlo. Vale, vale, vale. Pues ya hemos encontrado lo del ticket. O el ticket, lo del cupón.
Así que vamos a hablar de oficial. Please move along. You forgot your credit chit at Saronis Applications. The clerk is holding it for you. Oh. Well. Ya está. The Quarian could have stolen it. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Are you serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it. Oh, qué empujón. Just a minute. And you? She gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy? How about if I run you in for obstruction of justice? You think you're gonna run in a former Spectre? Whoa. I think both of you should get out of here. Toma. Thank you. I wish I could give you something more than words. Can you take care of yourself from here? I guess. I mean, most nights I eat nutrient paste in a Turian shelter, but I'm surviving. Thanks. Es verdad también que si tiene dificultades, que tampoco hay que tratarla mal por tener, por ser una vagabunda, ¿no? Por no tener las comodidades que tiene otra gente. Eso sí que es un poco... Pero bueno. Pues nada, ya hemos terminado con los pisos, ¿no? Que hemos visto hasta ahora. Así que vamos ya al Presidium. Vale, podemos ir... Ah, no, esto es el... Niveles, ¿vale? Y ya podemos ir al Presidium, vale. Vamos con... Anderson. Con el consejo, claro. Ojo. Oh, y el capitán. Shepard, welcome back to the ranks of the living. Ojo, que bien vestido va. I wasn't sure you got my message. It's been a long time, Captain. It's Counselor now. I had to give up my commission when I joined the council. Anderson. I'm glad you came. Though I was hoping the rest of the council would be here for this meeting too. Unfortunately, they rarely listen to me. Sometimes I wonder if Udina would have been the better choice for this. No. Nobody said this was going to be easy. But I know you. You get things done. Thanks for the vote of confidence. But I doubt Udina would echo it. Bueno, lo que piense Udina mismo me da exactamente igual. Ya está, no decir esto porque tampoco. I'm still not clear on why you wanted me to come. A ver. There's been a lot of talk since you came back. Some of what I hear has been, frankly, a little disturbing. I wanted to give you a chance to explain your actions. Maybe get the council to see things from your point of view. But they refused to see you. You let the previous council die during Sovereign's attack on the Citadel. Pero bueno, ¿qué le pasa al nuevo consejo? Put human interests before galactic concerns. Rumors that you're working with Cerberus haven't helped. What are you doing out there? Cerberus seems to be the only group who cares about our missing colonists. I feel for those colonists, Shepard. But they went out to the Terminus systems to get away from the Alliance. No podían intervenir, ¿no? We can't protect them. But you can. Eso es lo malo. At least you're trying to, and I get the sense there's more going on here. The Reapers are moving again, but not through the Geth. It's the Collectors. They're behind the colony abductions. The Collectors? We hadn't considered that. There's so little data. They've always seemed like a fringe threat. If they're a front for the Reapers, this is big. But even that may not be enough to get the Council off its tail. The others have spent the past 2 years convincing themselves the Reapers don't exist. I tried to get the truth out, but they don't want to see it. It's just easier for them to accept Sovereign as a Geth warship. Sí, solo eso, ¿no? Are they blind? What about Vigil, the Prothean VI on Ilos? The VI in Ilos shut itself down. You're the only one who spoke to it. Just like you and your crew are the only ones who spoke directly to Sovereign. Officially, the existence of the Reapers has been dismissed as a myth spread by Saren to convince the Geth to follow him. We both know the truth. But I've spent 2 years fighting that line, and I don't have much to show for it. It's not like you to give up, Anderson. I haven't given up, but I have to be realistic. Even as a counselor, there's only so much I can do. It's up to you to stop the Reaper, Shepard. All I've got is a title if you want it. I can reinstate your Spectre status.
I won't win any popularity contests, but they can't really object. Your title was never officially rescinded when you died. Besides, you're still a hero to humanity, and the Council knows the danger of discounting our opinion. No necesito, obviamente sí que la voy a aceptar. I'll take whatever asset I can get, old friend. Coming from you, it's as good as the first time. Not quite the same level of ceremony, and more symbolic than useful, but it still has weight in some quarters. The rest is up to you. I'll keep the Council and the Alliance off your back. Shouldn't be too hard if you're operating out in the Terminus systems. Well, Anderson, we need to talk about... Shepard, what are you doing here? Stopped by to see how Anderson was doing. I hope you didn't do anything foolish, Counselor. Like try to arrange a meeting with the Council. There could be serious political ramifications. I don't answer to you, Udina. Cambia el color del pelo, Why ¿no? don't you go to your office and think about that? Sigue siendo canoso, pero... Counselor, good day to both of you. Vale. Por ahí un poquito. Udina's never gotten over the fact that I got the Council position. Eso, Anderson, que tú sabes poner a la gente en su sitio. Udina's just doing his job. True enough. He's got his uses. And if you want something done on the Citadel, he knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. A ver, vamos a preguntarle si sabe cosas de lo que ha pasado por aquí, ¿no? De cómo han reconstruido un poco todo. How long did it take to get this place back up to speed after the battle? Still counting. The main areas of commerce and the most populated wards are complete. But estimates for total restoration are sitting around 5 years. The Keepers always surprise us, though. It's like our repairs are annoying. We'll put up an ugly new bulkhead, and in a few days, they've made it seamless. We never really thought of them as heavy lifters, and I have no idea where they get the resources. But we'd never get done without them. A ver. Los cuidadores, si recordáis, son una raza que fue creada por los segadores desde su primer ciclo de extinción, ¿no? La verdad es que en este último intento por hacerse con el control de la Ciudadela, empezar un nuevo ciclo de extinción y todo lo que conllevaba, pues los jugadores han sido capaces de quitarse un poquito de la subyugación, ¿no? De los segadores, y bueno, ya es una raza independiente, ¿no? Que ayuda ahora mismo a la Ciudadela. O sea, es una buena raza, podemos decir, o parte de los buenos. La Alianza también, obviamente, y al final son bastante más útiles de lo que pensaban, ¿no? Así que, perfecto. A ver. I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? We don't have much to look at. Pieces of it rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their dead. We secured as much of it as we could, but between the Keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. El problema. Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months. A civilian ship will spot an enclave and we send in a squad to clear it. They're not quite the boogeymen they used to be. What happened to Gunnery Chief Williams after the Normandy was destroyed? Operations Chief Williams is still with the Alliance, but she's working on a special mission. It's classified. I can't say anymore. Not while you're working with Cerberus, I'm sorry. Ay, jope. Bueno. How have the last couple of years treated you? ¿Qué tal ha ido a él? Serving on the Council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Forget Udina and the Council. Join my crew and help me stop the Collectors. I'm too old to go racing across the galaxy.
Much as I complain, I've got an important job to do here. The front line, that's got to be yours. Pues ya no hay más que preguntar. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. Veremos, vamos a ver si podemos volver aquí más veces para hablar con él y salen más conversaciones, ¿eh? También puede ser. Pero bueno, ya hemos hablado con él, no vamos a hablar con el consejo porque no han querido reunirse con nosotros. Nos tienen ya puesta la cruz. Así que bueno, ya hemos tenido aquí la Ciudadela. Claro, el brandy no lo he visto en ninguna tienda de aquí, este brandy para Chakwas, así que a lo mejor hay que buscarlo en Omega. Que ahí parece que también se reúnen varias misiones, así que puede estar también ahí. Vale, las demás ya son secundarias totales, así que bueno. Lo que digo, vamos ya a la Normandía y terminamos el vídeo ya por fin. Sé que este vídeo ha sido, obviamente ha sido mucho más aburrido, ¿no? que los otros, porque no ha habido acción, no ha habido misiones, digamos, con tiroteos y enfrentándose a enemigos y demás, ¿no? Pero más o menos este vídeo, o esta parte que quería hacer, y aún así se ha alargado el vídeo, mucho seguro. Porque quería también saber cómo estaba un poco la situación de tanto de la alianza, la Ciudadela, ¿no? Después de lo que ha pasado, después de nuestra muerte, y al final entre varias personas pues ya nos han estado explicando todo. También quería tener la ronda de diálogos, ¿no? Con los compañeros, ¿no? Para ya empezar a, bueno, aparte de reencontrarnos con Chakwas y con Joker ya teníamos una relación ya bastante grande desde el primer juego, pero con Miranda, con Jacob, ¿no? Con los ingenieros que nos hemos encontrado, con el jefe de cocina, que de hecho antes de terminar, bueno, a ver, Kelly, mejor que no me times, porque no quiero que no me troles, o sea, no me troles porque si no te despido, si no te echo por la ventana y te quedas ahí en el espacio. Ahora subo. No me toques la moral, ¿eh? Como antes, que he mirado y no había ningún mensaje nuevo. Me había mirado todos antes. Ah, mira, ya, claro, sí, aquí ya tenemos ya a Kasumi en la nave. O sea, que sí que está aquí. Está la planta de... Está Miranda y el jefe de cocina y demás, ¿no? No sé si ya aprovechar y hablar con Kasumi. A lo mejor hay algo que hablar con ella. Pero bueno, primero vamos a darle los ingredientes a Gardner. Vamos a averiguar dónde está Kasumi también, ¿no? Ya que estamos. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. De calamares. Try a bite. No, vamos a probarla. No se ve nada. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Perfecto. Vale, aquí está Miranda. No creo que se pueda hablar con ella. Sacar algunos temas más de conversación con ella, ¿no? Ahora la cosa es averiguar dónde está Kasumi. ¿Dónde está el baño? Aquí no está, parece ser. Siguen estos dos. No, aquí no. Sí, ya lo sé. Tranquila, no voy a mirar nada. Pues será aquí. Ah, no. Ah, sí, Kasumi. Vale, está aquí. Y, pues. Ojo. Tomamos un chupito. Bueno. Rosa. Ah, son cosas de ella, ¿no? Vale. In place of whatever I took, I left a single red rose. It wasn't until I met Keiji that I realized how silly it was. He had a way of making you realize when you were just being sentimental. I stole that on a dare, believe it or not. There was a big museum show coming to Ilium.
Artifacts from Earth going on tour. Very high security. KG dared me to steal this. So I broke in, hacked the security, put a few guards to sleep, and replaced the piece with a worthless duplicate. They never knew the difference. My first museum job. Nowhere near the last. Wow. That's my favorite piece. Painted for me by a child prodigy from Elysium. She was the cutest thing. She was kidnapped by slavers who hoped to sell her on Omega. I wasn't about to let that happen. I set up an ID as a buyer's rep to get a special tour of the slaver's vessel. Once aboard, I freed the girl and smuggled her off the ship. She painted that for me on the way home. I'll never forget how it felt to watch her work. Don't laugh, I like those books. Romance novels, crime novels, the classics. There's something about the feel of actual paper in your hands, their musty smell. It's relaxing. KG used to find books for me while on the job. Some of these are more valuable than the objects he was hired to steal. Bueno, vamos a hablar con ella, a ver si nos deja decir algo. People are talking out there, and I hear it all. Bueno, pues nada que hablar con ella. Así que ya volvemos al puente. Vale. Pues yo qué sé, voy a mirar el mensaje, o supuesto mensaje del que nos ha avisado Kelly. A ver si hay algo que ver ya para el siguiente vídeo. Bueno, ya a ver si se puede hablar con ella. Ahora me dice que no hay mensajes. Ah, mira, se puede hablar con ella. Claro, que fuiste muy... Ojo, Aquí ya se puede ver la primera relación. Bueno, como digo, vamos a mantenerlas abiertas. A ver qué pasa, ¿no? You're very charming, Kelly. Thank you. The feeling is mutual. Anyway, how may I help you, Commander? Ahora se ha relajado un poco, ¿no? No me voy a preguntar nada. I always have time for you, Commander. Vale. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Vamos a ver más cosas. Vale. Vamos a ver si hay mensajes. Vale. Hay uno, sí. De Sames Batia. Comandante Separ, el señor Udina me ofreció su ayuda para hacerte llegar mi mensaje. Quería volver a darte las gracias por tu colaboración para recuperar el cuerpo de mi esposa. Esto fue del primer juego, una misión secundaria con este hombre que teníamos que ayudarle a probar la exhumación de su cuerpo, recordar, creo que era la redistribución de su cuerpo, ¿no? De su cadáver. Había muerto la mujer y este hombre quería el cuerpo, ¿no? Quería tenerlo y se ve que lo intentó y no podía, o sea, no se lo permitían, y yo ayudé a que fuera así, ¿no? Aunque nada podrá eliminar el dolor de la pérdida de Nirali, ver que su cuerpo fue tratado correctamente me ayuda más de lo que puedas imaginar. He abierto el restaurante que mi esposa siempre quiso abrir en la Tierra. Bien, me parece bien. Un retrato de Nirali está colgado en la pared y los soldados de la Alianza comen gratis. Es lo mínimo que puedo hacer para rendir homenaje al valor con el que tanto tú como mi esposa servisteis a la humanidad. Atentamente, Spati. Qué grande, la verdad, me alegro mucho. Vale, pues ya dejaré el vídeo aquí, chicos. La verdad es que lo que he dicho, que a lo mejor el vídeo se ha alargado bastante porque entre las conversaciones y la exploración de la Normandía, luego hemos ido a Ciudadela, también hemos visto todos los niveles en los que hemos podido acceder, algunas misiones así pequeñas, secundarias y demás, y hablar con Anderson, obviamente, pues eso realmente lo más importante ha sido de la charla con Anderson, ¿no? En cuanto a misiones, porque luego las conversaciones pues se podían hacer o no en cualquier momento, pero en cuanto a misiones, todas las secundarias que he hecho no han sido de gran importancia, ¿no? Salvo la última, que ha sido la más principal de todas, hablar con Anderson y confirmarle que estamos con Cerberus y demás, ¿no? Sobre todo, nos ha devuelto el rango de espectro, también eso va a ser un poco importante. Nos han explicado por qué la Alianza no
no puede actuar con este caso de los recolectores y demás, ¿no? Porque resulta que el relé de Omega 4 está en los sistemas de Terminus y en ese territorio no pueden actuar sin tener consecuencias, ¿no? No tienen ningún acuerdo con ese territorio. No pueden tener relación directa con ellos, ¿no? Podríamos decir. Pero claro, nosotros al trabajar con Cerberus, pues sí que la podemos tener, ¿no? Podemos ir a la Ciudadela, podemos ir a todos los sitios, ¿no? Eso en parte nos da una pequeña ventaja, ¿no? Porque claro, es verdad que en el primer juego cuando fuimos al planeta de Ailos, que está justamente en los sistemas de Terminus, pues ahí fuimos con nuestra nave solamente para detener a Saren. Nos arriesgamos a coger la nave que la tenía bloqueada el consejo, la tenía bloqueada el consejo en la Ciudadela y demás. La recuperamos, fuimos a escondidas, con la ayuda del capitán Anderson y demás. Y ya fuimos a Ailos, ¿no? Pero fue importante, pero fue para un rato. O sea, fue solamente para esa misión, ¿no? En este caso pues ya tenemos la libertad, ¿no? De poder ir a Ciudadela y a otros territorios, ¿no? Pero bueno, ya en el siguiente vídeo ya sí que haremos ya alguna misión un poco más movidita, ¿no? Seguiremos reclutando más miembros. Tenemos ya a Kasumi, ya la podemos utilizar supongo para las misiones, así que podemos probarla, a ver qué tal. Las misiones secundarias, pues bueno, viendo que ahora a lo mejor no hace falta hablar, yo lo que voy a hacer es guardar aquí la partida, o sea, justo cuando termine el vídeo, guardar la partida en este momento, tener una partida guardada para esto, ir a intentar hablar con los compañeros de pelotón, como con Kasumi, que ya hemos visto que no podemos hablar con ella, y si hay alguna conversación, si veo que hay algún tema de conversación que surge, pues obviamente la quitaré lo más rápido posible y guardarla para el vídeo siguiente, ¿no? Para hacerla ya en el vídeo como tal. Y bueno, lo que digo, si hay alguna otra conversación que se pueda hacer, pues la haremos y luego ya nos centraremos ya en más misiones, ¿no? Seguramente ya para el siguiente vídeo iremos a Omega, ¿no? Para hacer todas esos reclutamientos, esas misiones que haya allí. Así que ya más o menos quiero ya marcar el camino que va a tener el próximo vídeo. Así que bueno, ya lo dejo por aquí, friqueros y friqueras. Dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo, compartidlo por donde podáis para que otra gente se una ya a que esta familia de friqueros y friqueras vaya subiendo poco a poco. Suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para que YouTube os avise de cuando subo los vídeos lo antes posible. Seguidme en Instagram, Twitter y Trovo, que ahí es donde empezaré a subir streamings cuando ya tenga un mejor PC, ¿no? Ya pueda permitírmelo. Tenéis en la descripción también los enlaces del último gameplay, de la lista de reproducción tanto del Mass Effect 1, del 2 y de, digamos, la lista global de, como he dicho al principio del vídeo, de todos los gameplays que voy a subir de los 3 primeros juegos del Mass Effect. Así que muchas gracias por todo, como siempre, por vuestro apoyo. Nos veremos en el próximo vídeo, ya sea un gameplay, ya sea una reacción, una recopilación o una crítica. Gracias por todo, nos vemos en la próxima, cuidaros. Hasta la próxima.